al módulo 1 de la información al conocimiento. En esta ocasión estaremos revisando los contenidos correspondientes a la lección 11. Hablaremos un poco sobre los tipos de texto. Les recuerdo, ya estamos trabajando en los contenidos de la unidad número 2. Hemos hablado un poquito sobre las definiciones de lo que era leer y lo que era un texto. Hoy nos vamos a adentrar un poco más en los tipos de texto. Antes de eso, recordé se le denomina texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, que lo podemos considerar un emisor o un locutor. Algunos tipos de texto que podemos mencionar son los escritos de literatura, es decir, las novelas, los cuentos, cualquier tipo de redacción, ya sea propia de terceros, los diálogos, las conversaciones incluso, y las canciones. Hay que darnos cuenta que estamos rodeados de texto. A donde quiera que veamos, estamos rodeados de textos. Que los textos pueden ser clasificados según su intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Pues simplemente lo que el autor, también considerado como emisor o escritor, busca que el receptor o el lector capte de su mensaje. Todos los textos se clasifican según su intención comunicativa, es decir, qué quieren que el lector perciba en ellos. ¿Qué nos ejemplifica cada uno de los 4 tipos de textos que vamos a estar viendo en esta lección? Primeramente tenemos los textos narrativos, son aquellos que relatan eventos, historias, cuentos, hechos o mitos. Pueden ser ficticios o reales y normalmente cuenta con un narrador y está contado ya sea en primera o en tercera persona. Y van a abundar en este tipo de textos los verbos de acción como correr, saltar, vivir, morir, todos aquellos que impliquen hacer alguna acción, y los conectores cronológicos, es decir, aquellos que nos hablan del tiempo. Había una vez, hace mucho tiempo, el otro día, hace una semana. Y algunos ejemplos que podemos mencionar de este tipo de textos son los cuentos, las novelas, las fábulas, las biografías, las noticias, etc. Después pasamos a los textos descriptivos, que son todos aquellos que presentan las características de seres, de objetos, de lugares, de animales, de sentimientos o fenómenos para darle al lector una idea de ellos. En este tipo de textos abundan los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Todas aquellas palabras que describen cualidades o atribuyen cualidades a algo. Bonito, alto, gordo, flaco, feo, miedoso, todos aquellos que se utilizan para describir. Algunos ejemplos de estos tipos de textos son las enciclopedias, las guías de viaje, los catálogos, las novelas y los cuentos y los reportajes, entre otros. Después tenemos los textos expositivos, que son aquellos que transmiten información objetiva para que se comprenda un tema. Como tal, el autor no va a dar su opinión personal, simplemente va a exponer los hechos, la información, y en este tipo de textos abundan los conectores explicativos. Es por eso, dado que, todos aquellos que se utilizan para explicar, y también los conectores de causa y consecuencia. El lenguaje debe ser claro y directo, y también muy objetivo. Algunos ejemplos de estos tipos de textos pues son los artículos de divulgación, los manuales de estudio, los libros de texto, los diccionarios, etc. Y finalmente tenemos los textos argumentativos. Son aquellos que expresan o defienden opiniones e ideas y a veces también aportan razones para convencer. Cuentan con razonamientos, ejemplos y datos, y van a abundar los verbos que expresan opinión. Yo creo, yo considero, yo pienso, en mi opinión, todos aquellos que se utilizan para dar una opinión.
Y algunos ejemplos de este tipo de textos: los ensayos, los artículos de opinión, los debates, las críticas de prensa, los discursos, la publicidad, etc. Otros tipos de textos. Tenemos un texto narrativo. Como vemos ahí, se utilizan conectores cronológicos, se utilizan verbos de acción y se tiene un narrador, en este caso en tercera persona. Después tenemos los textos descriptivos. Se utilizan diferentes adjetivos como grande, negro, abundante, largas, robustas y muchos otros. Recuerden, lo que se busca con este tipo de textos es describir. Después tenemos textos explicativos. Son objetivos, no expresan opiniones y lo que tratan es explicar cierto tema. Y finalmente las críticas de prensa, los textos argumentativos, en este caso una crítica de cine en el periódico que busca convencer. En este caso, convencer sobre una película. Y bueno, ahora pasamos. Van a tener que realizar en esta ocasión un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Ya vimos anteriormente cómo se hacen. En este caso, del tema de los tipos de texto, cuáles son sus características y sus funciones. Deben ser claros y breves. Y cuando hayan organizado los tipos de texto en el diagrama, van a poder elaborar un texto de extensión libre, pero que sí sea mayor a 80 palabras sobre algún tema que les interese. Pueden, por ejemplo, retomar alguno relacionado a la pandemia, al arte, a la naturaleza, algún tema que les apasione. Recuerden hacerlo ustedes mismos. Sí pueden buscar información en internet para apoyarse, pero cuando lo redacten, háganlo ustedes mismos, mayor a 80 palabras. Y bueno, eso sería todo por esta lección. Escucharemos en un próximo video.